Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paoli Casa. Y hoy vamos a tratar un tema que a diferencia de otros que, como decimos, nos apasionan, le metemos un montón de alma, vida, corazón. El de hoy es de estos que nos han hecho reflexionar y sobre todo de alguna forma nos hace plantearnos qué es lo que estamos haciendo como individuos, qué es lo que estamos haciendo como padres, como educadores, como trabajadores de una organización y como sociedad. Hoy nos vamos a centrar en el bullying y en el mobbing, que son dos formas de acoso, son unas de las más comunes que lamentablemente pues están a la orden del día y vivimos en nuestros países, pero también en otras sociedades, ¿no? Incluso en países desarrollados también hay bullying y mobbing. Vamos a ver cómo hay diferencias entre países y países, pero primero queremos decir que hemos elegido esta temática porque es una realidad que vivimos en nuestro día a día y si queremos ser responsables o intentar ser responsables como personas, como papás, como educadores, como hemos mencionado, necesitamos hablar de estos temas. Hay veces que nos incomodan ciertas cuestiones, entonces lo que hacemos, bueno, pues es seguir a las masas y hemos considerado que es realmente importante traerlo a Serendipia, sobre todo porque, bueno, yo en particular me he estrenado como madre, soy trabajadora y de alguna forma son dos temas que me preocupan muchísimo, ¿no? Uno, bueno, como padre, que mi hijo pueda sufrir bullying o también que pueda causar daño a otro, no solamente poniéndonos en el lugar de que mi hijo sufra, sino qué tengo que hacer también para que él no genere daño o pueda afectar a otra persona, ¿no? Y como profesional y trabajadora de una organización, pues también plantearnos qué pasa en las organizaciones, porque una de las cuestiones que queremos plantear hoy día es si el bullying y el mobbing son dos fenómenos diferentes o es el mismo fenómeno aplicado o vivido en distintos contextos. Entonces, con Paola dijimos, bueno, este es un tema que es realmente necesario tratar. Tuvimos hace muchos meses una situación donde murieron estudiantes en Texas. En Texas, en Uvalde en concreto, ¿verdad? Y decíamos, bueno, siempre se pone al victimario como si fuera, bueno, pues una persona sin escrúpulos, sin corazón, sin alma, etcétera. Terrible. Y cuando uno ahonda en el perfil de esta persona, en el perfil de este adolescente, de este niño, nos damos cuenta que son seres humanos que han sufrido muchísimo, que sufren muchísimo. Entonces, por eso también es importante mencionarlo, ¿no? El decir, si no hay afecto, si no hay un vínculo, si no hay unos cuidadores, al final pues tenemos personas que de alguna forma hacen daño o generan daño en el futuro. Entonces, este chico aparentemente sufría de bullying y lamentablemente su fin fue terrible y ocasionó tanto daño a tantas familias. Entonces, es muy triste. Y ese tema del bullying, Irene, lo venimos escuchando desde hace muchísimos años y es realmente curioso que hace poco recién se hayan creado ONGs que traten de pelear o hacer frente a un problema tan grave. Visibilizarlo. Exacto, de alguna manera. Evidenciarlo, porque le llaman el asesino silencioso, porque realmente, ya vamos a ver las cifras, pero son lamentables. Hoy en día se mueren cerca de 200,000 niños por suicidio, entre niños y adolescentes, por el bullying. Entonces es tristísimo. Entonces, viendo un poquito de cifras, vimos que México es el país que, digamos, lleva el podio, la corona, lamentablemente, en niños que más bullying sufren, ¿ya? Entonces, digamos, México gana, seguido por Estados Unidos, y el tercer país es China, a pesar de que en China no tenemos todos los datos que, digamos, quisiéramos tener por temas políticos, pareciera ser el tercer país que más bullying, es decir, acoso escolar, sufre. Entonces, es realmente triste. Y bueno, podríamos continuar con ciertas cifras, tal vez de Latinoamérica.
Fíjense ustedes, ¿no? Cómo el bullying es un fenómeno desde el que, bueno, del que se habla desde hace muchísimos años y existe tan poca información, tan poca data recogida, ¿no? Esto es alarmante o al menos preocupante. Mientras que del mobbing, porque es como Mobbing, debe sí. decirse, mobbing, sí existe más información, ¿no? La Organización Mundial del Trabajo, por ejemplo, recoge cifras anualmente, y una investigación reciente de la Universidad de Valencia concluyó que el 13% de los trabajadores de Latinoamérica sufre violencia psicológica, en el trabajo relacionada a amenazas o discriminaciones. El 13% de los trabajadores en Es Latinoamérica altísimo. sufren violencia psicológica. Es un dato realmente alarmante, ¿no? Hay países en los que hay normativas o una ley más eficaz para combatir el mobbing, pero como sabemos, esto varía entre país y país, y lamentablemente hay unos donde realmente las cifras son preocupantes. Tanto es así que el 13% de las mujeres y el 11.7% de los hombres confiesa ser discriminado y sufrir problemas de comunicación. El 13% de las mujeres y el 12% de los hombres asegura que está siendo desacreditado profesional o personalmente. O sea, podemos decir, uy, un 13%. No, un 13% es altísimo, porque como vamos a ver, el mobbing va a tener un impacto, tiene un impacto en nuestra salud mental, que va a tener a su vez una repercusión en nuestra salud física. Entonces, no son datos superfluos, ¿no? Realmente hay sufrimiento detrás de este 13%, hay sufrimiento detrás de este 12% en hombres y en mujeres, ¿no? Y en muchos casos, con el bullying tampoco es tan fácil salir de ahí, y no es que me cambio de escuela y tal vez la cosa cambia. Así es. En el trabajo, todos sabemos lo difícil que es tal vez conseguir Así un trabajo, es, como así para es. decir, ok, lo sufro aquí, si me cambio de trabajo, no es tan fácil como que mañana me voy a otro trabajo. Hay veces que uno tiene que aguantar y tal vez son, digamos, semanas, meses, años en los que Así el mobbing es. persiste, y es tristísimo. Esta investigación, Paola, de la Universidad de Valencia, que hemos dicho acerca de mobbing de datos en Latinoamérica, recoge que en Ecuador el 16% de los trabajadores reconoce haber sufrido en alguna ocasión acoso psicológico en el trabajo. De este 16%, el 4% asegura haberlo sufrido diariamente. Uy, Es Dios decir, mío. ir a mi lugar de trabajo es ir a la tortura. Sí. ¿No? Y Horrible. como bien señalas, hay situaciones en la vida donde es más fácil decir sigo en el trabajo o no, y también hay posiciones o hay Cargos, tal vez. cargos Ajá. donde puede resultar más o menos fácil salir. Y también, como veíamos hace poco en nuestro programa de la inmovilidad social, hay momentos o hay personas que realmente no pueden darse el lujo, porque es un lujo de renunciar a su trabajo. Entonces, eso también hay que mencionarlo, ¿no? Ujú. Y bueno, yendo un poquito también, tú dabas datos de Latinoamérica, yo quisiera dar algo de la Unión Europea. Eso también, el mobbing afecta al 9% de la población activa en mayor o menor medida. Igual es un número alto, 9%. Es decir, prácticamente 1 de cada 10 trabajadores ha sufrido mobbing en algún momento. Esto es acoso laboral, es como un bullying, pero en un contexto de trabajo. Y lamentablemente son maneras reiteradas y conductas tóxicas a lo largo de la jornada laboral, que obviamente psíquicamente te destruyen. Al final es eso, te hacen muchísimo daño. Entonces, el informe recoge que el 17% de las mujeres y el 15% de los hombres de los países que integran la Unión Europea han sufrido algún tipo de mobbing o de esta conducta violenta en el trabajo, y eso significa, por ejemplo, maltrato verbal, atención sexual no deseada, amenazas y trato humillante, violencia física y acoso sexual y psicológico. Paola, seguro recordarás que hace poco María José Ceballos, que es educadora y es directora de un preescolar de un colegio de la ciudad, subió un video en el que decía, bueno,
esto de decir que los niños son niños, entonces permitimos que sean groseros con un compañero, que utilicen descalificativos con un compañero, no es algo que debemos tolerar, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos viene muy bien mencionar este video de María José Ceballos, porque de ahí nace la idea de Serendipia. Exacto. De unirlo, ¿no? Decir, oye, es que claro, si yo tengo niños violentos y seguimos tratando con normalidad la violencia, el que alguien descalifique, el que alguien esté permanentemente juzgando, al final estos niños van a crecer, estos niños van a ser adolescentes, estos niños van a llegar a las organizaciones o van a tener sus propias empresas, entonces vamos a seguir teniendo este círculo de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí nace esta idea de hablar de el bullying y el mobbing, que nos parece que es importante comentarlo, ¿no? Y María José me gusta porque nos jala la oreja a los adultos de hoy, que somos quienes estamos cerca de los niños de hoy. Uh-huh, uh-huh. Y obviamente somos los que tenemos a quien nos corresponde hacer algo hoy. Así es. Para tener esos adultos correctos en el futuro. Así es. Entonces, bueno, hemos comentado ya que el moving y el mobbing son dos formas de acoso comunes, ¿no? El bullying se da dentro del marco escolar, o podríamos decir del ámbito educativo, mientras que el mobbing es una forma de acoso que se da dentro de las organizaciones o en el ámbito laboral. Al inicio, lógicamente, cuando no existían las redes sociales, internet y todas estas plataformas con las que contamos ahora, y los niños también, el bullying se situaba en el ámbito escolar, ¿no, Paola? Tú me decías, Irene. Sí. En el horario, de hecho, en el horario escolar y en el horario laboral. Entonces, digamos, la tortura, como decías tú hace un rato, que creo que cabe muy bien esa palabra, porque tal vez ese niño siente que lo están torturando cada vez, se limitaba a ese horario. Uh-huh. Y ahora con las redes sociales, lo que ibas a decir, lamentablemente eso se vuelve 24/7. Así es. Y se vuelve ya no un acoso, digamos, presencial, sino que también puede ser virtual, y por eso se le llama también ciberacoso. Y continúa siendo bullying, pero cibernético. Lamentablemente. Entonces ya no tienes una escapatoria, ya no tienes una salida, porque no hay un límite que salgo del colegio y estoy en paz, sino Correcto. Que esto va creciendo e incluso aumenta con el tema de las redes sociales, ¿no? El crear una cuenta falsa, el empapelarte, bueno, yo no le voy a hacer daño a mi amigo, pero con un like, uh-huh. con una vista de ese video que hicieron ridiculizándolo, uh-huh. al final eres parte del problema, lamentablemente. Así es. Uh-huh. Y Paola, cuando hablamos de bullying, ¿verdad? Ya estamos diciendo, bueno, que al final no solamente se da en el ámbito educativo propiamente dicho, es decir, en las paredes. En las paredes de una escuela. Uh-huh. Eso es, sino que también traspasa esas paredes, traspasa la frontera de lo que es el colegio y se va a las redes, ¿no? Pero también sigue sucediendo en las universidades. Uh-huh. En menor medida, pero entiendo que continúa en las universidades. Y lo que hacen es acechar y hostigar a esta víctima, lamentablemente, uh-huh. y le haces mucho daño. Pero ¿cómo se puede considerar bullying cuando ese acosador está buscando a una presa fácil, a alguien débil, a alguien a quien le puede reiteradamente hacer daño por ser fácil, pues tener tal vez alguna característica física que le puedas hacer daño? Entonces es una forma de violencia que se basa en estas conductas reiteradas para poder intimidar a la víctima. Pero fíjate tú qué interesante, tú estás diciendo que tenga una característica, ¿no? Ajá, sí. Que tenga una particularidad. Correcto. Pero recuerdo hace poco que vi en YouTube el video de una chica, que ahora es una adolescente, que de hecho crea una fundación porque ella sufre acoso en un colegio de nuestra ciudad, ¿verdad? Y era una chica que cuando tú la ves es, bueno, una chica agraciada físicamente, con personalidad, pero ella tenía un rasgo característico que es que era extranjera. Uh-huh. Entonces tenía un acento diferente. Entonces no pensemos que quien sufre bullying en el ámbito, que es el acoso en el ámbito educativo, es una persona, pues que tiene una característica negativa, por decirlo de alguna manera en un primer momento. Exacto. Simplemente tienes un rasgo
que te diferencia peculiar, del resto. Peculiar. Exacto, diferente. Eso es. Y yo quiero solo, antes de darte la palabra nuevamente, Irene, quería comentar otra vez esta cifra que creo que la debemos recordar. El bullying está matando a 200.000 niños y jóvenes al año. Es decir, estas personas se suicidan por, digamos, lo tormentosa que es su vida. Y espantosa que se vuelve su vida, no solo dentro del aula o del claustro educativo, sino fuera. Tristísimo, en verdad, 200.000 personas en el mundo al año mueren a causa de esto. Es terrible. O sea, dices la cifra y se remueve el corazón. ¿Qué más tenemos aquí? El bullying puede ocurrir tanto en el aula como en los espacios vinculados. Es decir, también puede estar presente en los extracurriculares. Es decir, el pobre niño que después va a fútbol o va a practicar algún deporte con personas del colegio, con sus compañeros, también sigue sufriendo bullying, ¿no? Entonces, qué importante es, como decíamos, ¿no? Romper estos círculos de violencia, no ser tolerantes ante estas conductas. Ni pasivos. Porque al final lo que tenemos son sociedades con victimarios, con víctimas, y no vamos a salir nunca de las eternas vías de desarrollo, porque normalizamos la violencia, normalizamos la indiferencia. No se habla mucho de esta crisis de valores que prácticamente en todos nuestros programas aparece. Sí. Y yo considero que al final esta crisis de valores no deja de ser una crisis que está basada o se basa en una profunda indiferencia. Nadie Exacto. se quiere complicar la vida, nadie quiere incomodarse, ni incomodarse, ni involucrarse, porque yo estoy muy tranquilo con mi trabajo, estoy muy tranquilo. Bueno, pues no confrontando a mi hijo, porque muchas veces cuando queremos parar este tipo de situaciones tiene que haber una confrontación, tiene que haber una conversación incómoda y marcar unos límites, ¿no? Exacto. Entonces creo que una de las principales causas por las que tenemos esta crisis de valores es por la indiferencia. Nadie se quiere incomodar, y lamentablemente con esa actitud y en esa posición estamos de alguna manera dejando o permitiendo que ocurran estas situaciones e injusticias, ¿no? Exacto, y que esas cifras suban al final. Así es. Y no solo las cifras, como tú decías, esto aquí se vuelve un círculo lamentable. Un círculo vicioso. Y después vamos a las organizaciones y tenemos el mobbing. Entonces salimos del bullying para entrar al mobbing. Y de nuevo, como padres, como tú bien mencionabas, yo siempre digo, yo no sé si estuviera más aterrada si mi hijo es bulleado, es decir, es la víctima, o si es la persona que le está haciendo daño a otro niño. Qué triste fuera. Pero bueno, en todo caso, ya quisiera, digamos, ya saliendo del bullying y ahora empezando a hablar del mobbing, es otra forma de acoso en la que ocurre en otro contexto, ¿verdad? Ocurre ya en una situación en el trabajo. Y como decíamos hace un rato, la persona, el mobbing, a ver, en el bullying, está esta presa fácil, ¿verdad? Mientras tanto, en el mobbing puede sufrir, se sufre dentro del puesto de trabajo y puede ser una persona talentosa. ¿Qué es lo que pasa con el mobbing? Que como nos podemos imaginar, es tremendamente destructivo para la víctima, pero también para la empresa. Imagínense, o sea, para la productividad de la empresa, cómo esta persona que digamos que sea una pieza fundamental en la empresa, como creo que todos lo son, en mayor o menor medida, ¿cómo va a tener iniciativa? ¿Cómo va a tener ganas de reunirse o no reunirse? ¿Cómo va a tener ganas de, no sé, pues acercarse o no a su jefe o a sus subordinados? Porque puede pasar que sea el subordinado el que le haga el bullying, si es que está ante una situación tortuosa. Entonces es realmente duro, y de alguna forma, como decíamos igual con el bullying, se ejerce esta injustificada violencia psicológica sobre una persona dentro del ambiente laboral. Y en el mobbing, dependiendo de quién ejerza el acoso, y sobre qué víctima se haga, el mobbing puede ser horizontal, es decir, un par, como en el caso del bullying creo que sería siempre un par, ¿verdad? Siempre es un compañero, pero en el mobbing sí creo que puede ser obviamente o tu compañero, de tu equipo, de tu misma jerarquía, puede ser vertical ascendente, que quiere decir yo a quien le hago daño es o a mi jefe o a mi superior. Me imagino también, por ejemplo, en una situación, no sé, pues
podría ser que el bullying también se dé a un profesor. Bueno, ahí ya me puso complicada, pero sí creo que podría ser como vertical ascendente, bullying también. Y también, y lo más normal, y creo que lo más común, es vertical descendente, que es quien de arriba hacia la abajo. víctima. Exacto. La víctima es el subordinado. Y como obviamente el jefe tiene jerarquía, tiene autoridad y tiene poder sobre su subordinado, lo hace con mayor facilidad. Entonces, la víctima obviamente es presa fácil de alguien con menos autoridad. Uh-huh. ¿Cuáles son las causas del mobbing? Esto lo íbamos a comentar más adelante, pero creo que viene a colación justamente por lo que tú comentabas, ¿no? En el bullying se suele elegir a una presa, por decirlo de alguna manera, porque realmente funciona como un cazador y una presa. Exacto. Que tiene una característica, que tiene algo diferente, ¿no? En el caso del mobbing, no lo suele sufrir un colaborador o un trabajador que es considerado débil, sino todo lo contrario. Suelen sufrirlo los colaboradores que son percibidos como los más competentes. Yeah. Entonces, esto es tristísimo. Uh-huh. Esto es tristísimo para la víctima porque lo sufre, pero qué falta de visión el de la organización que permite que haya mobbing laboral. Porque no estás premiando, entonces no existe el tema de la meritocracia. Es decir, por hacerlo bien, por tener criterio, por tener capacidad argumentativa, pensamiento crítico, al final estoy siendo de alguna manera rechazado, uh-huh. Acosado. Y el tema del mobbing es peligrosísimo porque es silencioso. O sea, no tienen que gritarte, no tienen que hablarte con un mal tono, no tienen que mandarte memos, ni llamarte la atención formalmente, sino que puede ser el tenerte en una congeladora, que de hecho es una forma de anularte, ¿no? Claro. No te tengo en cuenta, no te convoco, en fin, corto todo tipo de relación. Entonces, si tú eres un colaborador competente que quiere obtener resultados, que te interesa tener un buen desempeño, esto es insufrible. Claro. Porque no puedes alcanzar tus resultados y muchísimo menos del departamento en caso que seas una cabeza de área. Entonces, es realmente fuerte. Yo quisiera aquí hacer un paréntesis. Sí. Y es que yo creo que cuando sufres de algo así, realmente tienes que buscar espacios en los que necesites ayuda psicológica, seguramente. Es lamentable que sea el trabajo el que te ocasione eso, uh-huh, pero uh-huh. seguramente vas a necesitar ayuda, y siempre el deporte, la alimentación y hasta personas y profesionales que se ocupen de tu salud mental ayudan. Así que yo quisiera aquí hacer un breve espacio publicitario porque hay un evento que se aproxima, que en el mes de septiembre va a haber, que se llama Alma Sana, y que tiene que ver con esta integración alma, cuerpo, mente, uh-huh. y que la verdad es que es interesantísimo porque integra un grupo de profesionales de la salud en general, de la salud mental, de la nutrición, etcétera, y que se va a dar aquí en Guayaquil. Y creo que vale la pena mencionarlo para que las personas que lo estén escuchando asistan. Así es, y de hecho creemos tanto en la necesidad de generar estos espacios como profesionales, pero también de asistir como participantes, que vamos a sortear una entrada en el mes de agosto. Así que si les interesa participar en este gran evento de personas que conocemos y que sabemos que son sumamente profesionales y sobre todo responsables con este tipo de cuestiones, uh-huh. porque hay mucho vendedor de mucha cosa. Sí. Alma Sana es un evento que realmente está pensado y armado para, de alguna forma, ayudarnos a poder conectar cuerpo, mente y alma. Se va a llevar a cabo el 17 de septiembre, es una jornada, es un día entero, donde va a haber, pues bueno, profesionales, expositores uh-huh. De primer nivel, que nos pueden orientar en cómo fortalecer y al final pues también saber manejar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que la vida nos da palos, y cuanto más aprendamos nosotros a conocernos, el tema del autoconocimiento,
más fácil también va a ser manejar este tipo de situaciones. Entonces, qué mejor que tener espacios donde nos puedan orientar y guiar, ¿no? Para poder, estar preparados ante cualquier situación adversa, difícil que nos pueda presentar la vida. Y sobre todo, ¿no? digamos, como estar fuertes, porque al final Así una es. mente fuerte, un cuerpo fuerte Así y bueno, es. Un alma. Sí, que esto no quiere decir que vamos a ser campeonas de yoga, ni que vamos a tener una alimentación, que bueno por quien lo puede tener así y llevar a rajatabla, ¿no? Pero no es irnos a los extremos, sino poder tener ciertas herramientas que dentro de nuestras limitaciones como seres humanos podemos tener, sí nos sirva como una orientación. Entonces nos parece que es súper importante porque, siguiendo con lo que decías anteriormente antes de mencionar este evento Alma Sana, Paola, cuando uno sufre una situación de mobbing, puede parecer muy, muy loco, ¿no? Puede parecer que se exagera, pero al final está sometido a mensajes negativos constantemente, porque no solamente hace falta, como decíamos, que te griten o que eleven el tono de voz o te descalifiquen, sino tenerte en una congeladora también hace que tú recibas un mensaje negativo, que es: no te queremos, no eres lo suficientemente bueno, no vales tanto, no eres tan buen profesional. Entonces al final vas a necesitar desintoxicarte, porque claro, es una relación tóxica. Uh-huh. Recordarán a nuestros seguidores el programa Tóxico Vitamina, ¿no? Hay situaciones, hay entornos, hay personas que nos llenan de vitamina, que nos dan un chute de adrenalina, pero también de oxitocina, pero también hay personas, situaciones, jefes, organizaciones que nos intoxican. Claro, de cortisol. Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, estén pendientes porque en nuestras redes vamos a estar ahí sorteando una entrada que creo que lo vale a este evento. Uh-huh. Entonces, continuando con el tema del bullying y el mobbing, ya sabemos que los contextos son diferentes finalmente, así es, ¿no? Así es. Es la misma cosa, pero en diferentes contextos. Uno es acoso escolar, el otro es acoso laboral. Y creo que también vale la pena mencionar que el bullying es mucho más frecuente que el mobbing, Irene. Lamentablemente, seguramente los niños son presas más fáciles, están menos preparados, son más débiles y lamentablemente pasa mucho más seguido que los niños sean, digamos, el target para hacerle daño. Y en principio hay educadores que, como decimos nosotras, intentamos siempre cuando un tema nos parece interesante, pues documentarnos, leer, investigar, que señalan que es más frecuente el bullying porque los niños son menos conscientes de sus actos. Con esto no estamos justificando y diciendo es que son niños, no. Pero por eso es importante hablarlo, por eso es importante, como vamos a ver en las estrategias más adelante, ponerle palabras a las situaciones, poner palabras a los comportamientos y de alguna forma inculcar a este niño que ese tipo de conductas no son admisibles. Uh-huh. Exactamente. Porque si no lo tenemos en las organizaciones, no somos empresarios entonces que permitimos que nuestras organizaciones se acose o se maltrate o que forme esto de alguna manera parte de la cultura organizacional y el estilo de liderazgo. Exactamente. Que esto, por si acaso, Paola decía que tiene un impacto en la productividad, pero cuando hablamos de productividad, al final también estamos hablando de innovación. Si yo tengo una cultura y un ambiente donde la gente tiene miedo, ¿verdad?, a las represalias, o tengo miedo a que me cojan manía, y lo pongo entre comillas porque es de locos, ¿no? Que por querer, no sé, avanzar o por tener a veces una mirada un tanto diferente, pues puedas estar en una congeladora o sufrir acoso laboral. Es importante tener en cuenta que esto va a afectar a la innovación. Cómo yo estoy pensando en nuevos productos y servicios. ¿Cómo me pongo la camiseta, Irene? Imagínate ese tema del desempeño. O sea, yo realmente ir 8 horas y sacarme el aire, ponerme la camiseta, decir estoy aquí. Yo quiero que la empresa avance
Y esa es la razón por la cual yo quiero avanzar, quiero que la empresa avance y eso es un círculo virtuoso para mí. Eso se acaba en el momento que estás siendo torturado. Así es. O que no te parece absolutamente desagradable estar ahí porque no quieres dar iniciativa. Si haces iniciativa vas a ser desvirtuada, vas a ser desacreditada. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Para qué tú sales con nuevas ideas o con nuevas iniciativas si es que realmente, o con innovaciones, lo que decías, si es que realmente te va a hacer tanto daño? Tú mencionabas algo que creo que vale la pena rescatar, que es esto de los horarios. Y en verdad es impresionante. O sea, lamentablemente la tecnología nos ayuda para muchas cosas, pero para el bullying, lamentablemente, también ayuda. Y entonces, crear esta cuenta, hacer likes, etcétera, hace que en lugar de que sea limitarse al horario laboral o escolar, la tortura, el bullying, se mantiene 24/7. Y eso es tristísimo porque la víctima constantemente está siendo acosada. E incluso en el mobbing, según cuál sea la estrategia, porque no es que es casualidad, pues no sufrir esto, sino detrás suele haber una estrategia, un plan para que al final el trabajador desista, ¿no? Y diga, bueno, pues ya sigo o termino ya con ayuda o asistencia de un especialista, incluso medicación. Entonces, según cuál sea la estrategia, yo también puedo ejercer el acoso y el mobbing a través de, por ejemplo, de WhatsApp, a una persona que no paro de enviarle mensajes con solicitudes, o sea, la recargo de trabajo, es decir, las demandas laborales son tan altas que esta persona puede caer en un estrés crónico o en ansiedad. ¿Sí me explico? O sea, también puede llevarse, también podemos sufrir mobbing con el uso de la tecnología. Sí, impresionante. Porque ya no hay una separación entre en horario de trabajo porque estamos conectados 24/7. Entonces eso también es importante, ¿no? Y hace daño. Y claro, la otra persona está intentando en lo posible cumplir, pero llega un punto en el que no se puede y ya se empieza a dar cuenta que realmente ahí hay algo. Hay un hostigamiento, que es a lo que se quiere llegar. Entonces, Irene, ¿qué te parece si empezamos con las estrategias? Que es lo que nosotros siempre terminamos intentando dar ideas, porque aquí no es solo venir a contar los problemas, sino más bien soluciones. ¿No? Es importante y yo creo que Serendipia, bueno, nace con este objetivo de contribuir de alguna forma a la sociedad, aunque sea tratando pues los temas que a nosotros nos parecen interesantes. Y rescatando, Paola, que me parece que es fundamental esto, un valor que es clave, que de hecho puede ser una palabra S. Nosotras, como saben, escogemos, cada vez que hay un programa, escogemos una palabra que esté vinculada con esa temática. La honestidad. Yo creo que debemos ser honestos y debemos esforzarnos por ser honestos, aunque a veces ser honesto cueste. Es decir, si yo ya no te quiero, si yo tengo una relación amorosa, tengo una relación de amistad, tengo una relación laboral, está bien que no me quieras. Y es que puedes dejar de quererme, pero seamos honestos. No generemos traumas, no hagamos daño. Cuando lo que tenemos que ser es valientes, sentarnos, hablarlo y decir, terminar la relación. Así es, terminar la relación, Exacto. cortar por lo sano. Entonces, Paola, vamos con las estrategias para el bullying. El bullying, ¿verdad? Empecemos con bullying, sí. ¿Cómo prevenir el acoso escolar? Bueno, aquí hay un tema importante de autoestima. Nosotros hemos hablado, cuando hablábamos de la confianza y de la autoconfianza, hablamos muchísimo de la autoestima, y qué importante que es trabajar esto en los niños. Y tal vez es muy fácil decirlo y difícil hacerlo, porque finalmente, cuando hablamos de bullying, los victimarios son los niños, y como tú muy bien decías, son personas que están en desarrollo. O sea, que quiero decir, están constantemente aprendiendo. Los adultos también estamos constantemente aprendiendo, pero ellos son tal vez vulnerables. Y entonces, si no han tenido una buena autoestima, si son carentes de afecto, por ejemplo. Como el caso del chico de Uvalde, ¿no? Exacto. Era justamente este perfil. Cuando Instagram se llenó describiendo lo que había detrás de este ser humano, ajá, tú decías, pobre muchacho. Exacto. De verdad, pobre. Entonces, constantemente usar ese refuerzo positivo,
por ejemplo, no estar intentando con llegué con, no sé, pues 9 o 8, ¿y por qué no llegaste con el 10? ¿Y por qué no llegaste con el 10? O sea, yo no estoy inculcando la mediocridad de ninguna manera, pero tampoco ese perfeccionismo que puede ser tan dañino para los niños. Así es, así es. Que te puede marcar tanto, porque después, bueno, pues si tú eres una mujer que quiere ser profesional y era una organización, siempre vas a pensar que no estás dando el 100%. Y es muy difícil vivir así. Exacto, porque hay muchas cosas que están fuera de tu control, además. Así es. Tu nivel de autoexigencia puede llegar a unos niveles de hacerte sentir frustrado constantemente, Exacto, ¿no? que vales poco o que no eres lo suficiente. Así es. También es importante mencionar que aunque seamos personas muy seguras o que aparentemente somos personas, bueno, con una autoconfianza óptima, con una autoestima también, por así decirlo, promedio, ya, en estas situaciones donde tú sufres bullying o tú sufres mobbing, esa autoestima se va haciendo chiquita, y al final te sientes mínimo. O sea, sientes que realmente no eres tan bueno, que no eres tan profesional. Y cuando hablamos de bueno, no solamente bueno a nivel desempeño, sino bueno como ser humano. Entonces, qué importante es ese refuerzo positivo. Claro. Que de niños es clave para construir nuestra autoestima, exacto, pero de adultos es igual de importante. Tal vez no para construirla, pero sí para reforzarla exacto, o para minimizar este impacto que podemos tener ante una situación de este tipo, ¿no? Nunca menospreciar o minimizar lo que sienten los niños. Exacto. No pasa nada. Estamos como con esos mensajes de no pasa nada, cuando sí pasa. Sí. ¿Por qué se siente así? Sabes que yo el otro día le preguntaba a una persona que conoce estos temas, una educadora, y le decía, ¿por qué es tan contraintuitivo? ¿O por qué a mí se viene tan fácil decir no pasa nada? Y me decía, es como, es tal vez lo que tú has escuchado. Ese no pasa nada de alguna manera neutraliza ese sentimiento, que en realidad sí pasa. El niño se cayó, le salió sangre, sí pasa y sí tiene derecho a sentirlo. O sea, hay que legitimar. Así es. No minimizar, sino legitimar sus sentimientos. Creo que también hablábamos de la comodidad, ¿no? Y no es que seamos cómodos porque seamos malos padres, pero es una forma de bloquear de golpe, ¿no? Es decir, no pasa nada, no hay problema. No, es que sí le duele. Claro. Entonces es más fácil bloquear de entrada que calmar, darle su lugar. Acompañar en el dolor, acompañar en ese sentimiento. Así es. Exacto. Que de adultos también nos pasa, ¿no? No pasa nada, tranquila, ya encontrarás un trabajo, no pasa nada. Ya vas a estar mejor. Los días en el futuro son mejores. Pero mira todo lo positivo que tienes ya, pero es que en este momento me siento mal, en este momento me siento bajoneado, en este momento lo que quiero es salir corriendo a una isla desierta. Eso es lo que quiero en este momento. Entonces, a veces pensamos que la empatía es decir no pasa nada, cuando lo que necesitamos es simplemente que nos escuchen y nos acompañen. Eso es. Exacto. Trabajar en que los niños entiendan qué es el acoso y qué acciones son inadmisibles, que es lo que decíamos al inicio. O sea, es importante que ellos sepan que hay comportamientos que no van a ser admisibles en esta casa. Claro. Ni siquiera una risita después de que alguien se cayó, no, eso no se tolera. O sea, jamás. Y me río porque pasó el fin de semana, o sea, como una risita, alguien se quemó, por ejemplo, se quemó el dedo. Y te ríes. No te rías. Son niños y todo se aguanta, pero no, hasta para esas cosas yo creo que cero tolerancia. Peor sabiendo las cifras que ahora conocemos, que son de terror. Así es, que ya cuando alguien tiene 20 y pico y alguien se cae, hay veces que sí, que hay caídas que son chistosas y uno se ríe y bueno, en fin, yo que era súper torpe, mis amigas vivían riéndose de mis caídas. Pero es diferente, porque como dices tú, los niños, sobre todo de 0 a 5 años, son esponjas. Entonces tenemos que esforzarnos sobre todo en esas edades de que comprendan que hay cosas que no está bien y que no van a ser admisibles. Así es. Como decíamos, cero tolerancia.
mantener líneas de comunicación siempre abiertas, siempre fluidas. Qué importante es, ¿no? Que ellos sientan que pueden acudir a nosotros, que ellos pueden realmente sincerarse con nosotros, que pueden recurrir, Contar ¿no? contigo. Uh-huh. Darles ejemplo. Qué importante es esto. Darles ejemplo. Yo Eso no debe puedo. ser lo más duro, lo más difícil de Sí, ser adulto. sí, la Ser verdad ejemplo que para sí. los niños. Pero qué importante es. Sí. O sea, hay cosas que seguramente todos recordaremos de nuestra infancia que eran inadmisibles en nuestra casa. Uh-huh. O sea, tratar mal o hablar medianamente, no sé, mal a la persona que ayudaba en casa era inadmisible en la mía, por ejemplo. O sea, sabía que nos iba a caer todo el peso de la ley. No pagar, deber, un chicle en la... O sea, hay ciertas cosas que uno sí recuerda como inadmisibles Claro. en su casa. Y No ahí ser es- solidario, imposible. Y ahí está el ejemplo. Así es. Ahora vamos con esto de prevenir. ¿Cómo prevenir el mobbing? Primero, establecer el objetivo. Y el objetivo principal siempre va a ser implantar en la organización las medidas para poder prevenir y erradicar una situación en la que hay un empleado que se sienta acosado. Y obviamente que erradicar para siempre las conductas que le hagan daño a un empleado y que haya formas, porque una cosa es crear la ley y nunca aquello que haga cumplir la ley. Tiene que haber las investigaciones, tenemos que tener cómo perseguir esas investigaciones y cómo sancionar esos actos. Hay que sancionar, tiene que haber castigo para el otro día yo no puedo hacer esto, o sea, por más de que me caiga mal el otro y quiero acosarlo, no. Va a haber un castigo y el castigo puede ser que salga del trabajo, el mínimo, pero después puede ser algo más grave, puede ser tal vez un Así tema es. hasta penal, en caso de que realmente esta persona sea una víctima y que le hayas llegado casi a torturar esos 6 meses, 1 año, 2 años de mobbing. Y luego, por supuesto, un programa de prevención. Esto creo que es más difícil, pero qué maravilla que en el futuro exista algo como un programa de prevención de mobbing y que sea aplicado para todos los trabajadores de la empresa, sin excepción, y que eso implique que el profesional en las empresas, por ejemplo, las subcontratantes, o sea, que todo el mundo sepa que esta empresa trabaja así y que de ninguna manera hay cero tolerancia al acoso y que cualquier trabajador, sin importar cuál sea la relación laboral con la empresa, esté sometido a este programa de prevención. De hecho, eso va desde las cabezas, ¿no? Claro. El que tú tengas como objetivo erradicar toda conducta que podría parecer, porque aquí hay mucho de podría parecer, y el tema es que a veces hay una línea muy fina. Uh-huh. Entonces, que te tienen en una congeladora es más difícil de demostrar que estás recibiendo llamados de atención formalmente, constantemente o sobrecarga que es humanamente imposible de sostener. ¿Sí me Claro. explico? Uh-huh. Entonces es una cuestión que va desde la cabeza. ¿Qué tipo de empresa quiero yo? Porque de esa idea, de esa visión, de esa misión, que miren que se estudia mucho la misión y la visión, pero al final a veces queda en agua de borraja, que decía mi abuela, ¿cómo se manifiesta en la cultura? Entonces, ¿qué tipo de cultura quiero yo? Yo puedo tener un plan de prevención, pero si en el día a día, en la toma de decisiones, en el accionar, en los comportamientos, se permite este tipo de culturas, de acciones, no Claro, se ve nada, por eso un te digo, ese objetivo programa de prevención es de difícil. prevención. O sea, es difícil cumplirlo, quiero decir. O sea, que haya, de ley está. Al final es responsabilidad social, no se habla mucho de la responsabilidad social corporativa, pero como decimos siempre, Para lamentablemente todavía nuestro contexto está muy enfocado al exterior y no hacia adentro. O sea, si yo quiero realmente ser responsable socialmente, necesito trabajarlo a la interna, y este tipo de conductas no tienen cabida en una organización saludable. Claro. Por ejemplo, un programa que a aquellos que les interesa el mundo de las organizaciones o emprender, lo recomendamos de verdad porque es un enfoque de gestión sumamente interesante y necesario, ¿no? Tipificar las conductas de acoso. Decíamos antes, que te tengan en una congeladora es difícil de demostrar, pero yo como organización, si realmente quiero erradicar ese tipo de conductas y considero que no me puedo permitir que haya gente que venga a sufrir a mi organización, tengo que tipificarlo. Uh-huh. ¿Qué se considera acoso? ¿Cuáles son esas conductas?
divulgar el protocolo de prevención, es Claro. decir, ante una situación de mobbing, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Qué importante es también saber eso, ¿no? Sí. Porque si no queda como en el aire todo. Tenemos un plan de prevención ya, pero cuando se da, ¿cómo vamos a actuar como organización? ¿Cuál va a ser el discurso? De acuerdo. Y también tenemos incentivar los planes de formación, que es establecer los canales para que los Así miembros de las es. empresas reciban la formación, por ejemplo, en liderazgo, en asertividad, en habilidades sociales, etcétera. De hecho, eso es un tema que vamos a mencionar, vamos a hablar y vamos a profundizar en nuestro próximo programa, Irene, habilidades blandas. Y vamos a hablar de eso, habilidades duras y blandas, y la importancia de las blandas en el mundo laboral de hoy. Entonces, bueno, un poco esto es un adelanto de lo que se viene, ese tema de la formación de esas materias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. Qué importante que es el trabajo en equipo hasta para prevenir, o de alguna forma que esta sea una ayuda para prevenir el mobbing. Y de hecho esas habilidades blandas que parecen que están ahí en la nebulosa, ¿no? Resulta que ya hay muchos expertos que dicen no son blandas, de hecho son las más duras y las más importantes, y eso lo vamos a ver. Uh-huh. Tenemos mecanismos para evaluar esas competencias, Uh-huh. porque al final las habilidades blandas no dejan de ser competencias. Yo puedo evaluarlo en un proceso de selección bien armado. Entonces, si realmente queremos erradicar este tipo de conductas, queremos erradicar el mobbing laboral, el acoso laboral, llevémoslo a rajatabla desde el momento Desde uno. la selección. Desde la selección, así Exacto. es. Entonces, bueno, para concluir, ha sido un tema que es de estos densos, pero esperamos que nos ayude a todos a replantearnos nuestro día a día, cómo nos comportamos, cómo educamos a nuestros hijos, cómo trabajamos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con nuestros subordinados, porque la crisis de valores que se vive es una crisis que se basa y tiene un componente altísimo de indiferencia. No queremos complicarnos la vida, y al no querernos complicarnos la vida y ser pasivos ante las injusticias, estamos siendo parte, lamentablemente, del problema. Gracias por acompañarnos. Muchos éxitos.